Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de Geotecnia, en la cual vamos a estar conversando sobre la compactación de suelos aplicada ahora al terreno. Como bien ustedes saben, la compactación, desde una perspectiva fundamental, lo que busca es la reducción del índice de vacíos y por lo tanto va a existir un proceso de densificación. ¿Sí? ¿Por qué se compactan los suelos? Porque en la medida que los suelos se compactan y el índice de vacíos se reduce, ¿cierto? Los suelos débiles se fortalecen, digámoslo de esa manera por ahora. Los suelos de rigidez baja se rigidizan. Los suelos que son muy compresibles dejan de ser tan compresibles, así como los suelos con una alta permeabilidad bajan su permeabilidad en la medida que se realiza la compactación y el índice de vacíos decrece. ¿Y por qué? Porque existe precisamente esa reducción del índice de vacío, por lo tanto, los espacios por los cuales puede atravesar el agua son menores que los que habían antes del proceso de compactación. Compactar un suelo podría ser más barato que otras alternativas como cambiar la ubicación de un proyecto o rigidizar una estructura o bien aumentar el tamaño o el número de las fundaciones entendidas como estos soportes donde se va a apoyar la estructura que nosotros estemos diseñando, sea un puente, sea un edificio, sea una casa, etc. ¿Ya? Principalmente estas son las razones por las cuales vamos a querer compactar un suelo. Es para mejorar las condiciones, ¿cierto?, de un suelo débil, de un suelo de baja rigidez, un suelo que es muy compresible o un suelo con alta permeabilidad. Aquí hay un concepto muy importante y es el hecho de que la compactación, desde una perspectiva práctica, ¿cómo la entendemos? Como una compresión. Una compresión que busca reducir los índices de vacío y por lo tanto todo este proceso, el amasado, ¿cierto? La compactación, el impacto, todo esto lo que hace es sumar en la línea de comprimir el suelo con una carga que se transfiera a la masa de suelo. ¿Sí? Usted lo que busca es, a través de la aplicación de una carga que se transfiere al suelo, este reduce su índice de vacío. Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? En este contexto, ¿cuáles van a ser estos principios de compactación? Estática o amasado por presión, que la vamos a aplicar en suelos cohesivos con saturación baja e intermedia. Densificación bajo carga dinámica, con vibración o impacto. Esta se aplica en suelos granulares no saturados, por ejemplo, o también suelos colapsables. Densificación por licuefacción, ya lo conversamos. ¿Qué es lo que busca la densificación por licuefacción? En el fondo, lo que busca es generar excesos de presión de poros, ¿cierto? De manera tal que el sistema granular de alguna manera se desordena esta estructura granular que tiene para que se densifique por efecto del peso propio, ¿cierto? Entendiendo que existe una carga significativa producto del terreno mismo, ¿no? Eso es a grandes rasgos, vamos a ir clarificando algunos conceptos en la medida que pasemos a la etapa de formalizar los que son las tensiones efectivas. ¿Ya? Tensiones totales, efectivas, presiones de poro, etc. Llegó Camila. ¿Sí? Y la consolidación entendida como este proceso en el cual, ante la aplicación de un estado tensional total, ¿cierto? Un suelo saturado responde con exceso de presión de poros por sobre la inicial, ¿cierto? Para posteriormente empezar un proceso de disipación, donde ese proceso de disipación va a estar definido por la permeabilidad del sistema y así vamos a tener que
la consolidación de las arenas es muy rápida porque su permeabilidad es alta, ¿cierto? Y por lo tanto este proceso de disipación se da en muy poco tiempo. Por el contrario, los suelos más finos que presentan una menor permeabilidad, lo que va a ocurrir en estas estructuras es que cuando se genera este exceso de presión de poros, este exceso de presión de poros va a tomar más tiempo disiparse, producto de esta baja permeabilidad de la estructura granular, ¿sí? Entonces, en todos estos procesos existen cargas involucradas, por supuesto, y también existe eventualmente lo que es una transferencia de cargas hacia el sistema para poder reducir su índice de vacío. Llegó Alejandro. ¿Ya? ¿Cómo vamos a entender la compactación? Aquí es súper importante que tengamos algunos conceptos claros que nos permiten responder preguntas que a veces nos aparecen en el día a día. Por ejemplo, ¿qué es una compactación superficial? Una compactación superficial es aquella que llega hasta 1 metro, puede ser un poquito más, puede ser también un poco menos, pero de ese orden de magnitud, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de compactaciones? Estos tipos de compactación, las cuales nosotros vemos en los caminos, ¿cierto? Cuando están en las calles poniendo un relleno de suelo y lo que hace es que esto se está compactando a través de un pequeño rodillo, ¿sí? Tenemos la compactación intermedia, hasta los 6 metros. También puede ser más, podría compactar hasta 8, podría compactar hasta 5 también, podría ser menos, ¿sí? Y las compactaciones profundas ya sobre los 6 metros. Estos son valores referenciales, ¿sí? Que lo que buscan es contextualizar, ¿cierto? Rangos de profundidad hasta las cuales uno podría compactar, ¿ya? Para profundidades mucho mayores existen otras metodologías que son súper entretenidas de aplicar desde una perspectiva de aplicación en terreno por las máquinas que se ocupan, las tecnologías que se implementan, ¿ya? Pero a grandes rasgos con estos números andamos bastante bien. 1 superficial hasta 6 metros de intermedia y sobre los 6 metros vamos a hablar de una compactación más profunda, ¿sí? Ahí podemos llegar fácilmente hasta los 20 metros, 30 metros, ¿ya? Ventajas. Mejora las propiedades resistentes. La compactación siempre va a mejorar las propiedades resistentes desde una perspectiva, sobre todo, eso lo vamos a ver en geomecánica, sobre todo desde una perspectiva de comportamiento, ¿sí? Otra ventaja es que en general tienen soporte empírico y teórico, ¿sí? A partir del Proctor. Mucho de lo que se implementa en el terreno es porque se aprende de las experiencias que se tienen en laboratorio, ¿ya? Usa vibración, usa presión, usa amasado o también impacto. Es eficaz en suelos sin cohesión o cohesivos de baja plasticidad, ¿sí? Tipos de suelo y compactación. La compactación superficial, en general, nosotros la vamos a ver aplicadas en rellenos, en suelos remoldeados. ¿A qué nos referimos con suelos remoldeados? Suelos en los cuales nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con el suelo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vamos a una calicata y sacamos una muestra de suelo, ¿cierto? Desde algún tipo de terreno, sacamos una muestra de suelo y la transportamos hacia otro punto en donde preparamos esa masa de suelo y preparamos desde varias perspectivas, no es solamente de prepararlo con un poquito de agua, no, sino que pasa por un proceso que está definido por diseño, el cómo se implementa después en terreno. Entonces, se traslada, ¿cierto? Se transporta y lo que se hace es que se prepara y posteriormente se aplica y se compacta, ¿sí? Suelos, entonces, rellenos, suelos remoldeados, suelos no saturados e in situ de poca profundidad, por ejemplo, para estructuras pequeñas, caminos, etc. ¿Sí? Compactación intermedia, suelos remoldeados o suelos in situ, ¿sí? La compactación profunda es muy difícil que podamos aplicar, ¿cierto?
para grandes profundidades podamos aplicar en tipos de suelo remoldeado, ¿no? No tiene mucho sentido, se hace muy costoso, se hace ineficiente. Compactación profunda se utiliza para suelos in situ. ¿Ya? Aquí les muestro un ejemplo de cómo se compacta con impacto rápido, por ejemplo. ¿Sí? Es muy entretenido, es muy entretenido. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí esa especie de, ese patrón estilo Mickey Mouse, ¿no? Los patrones de compactación cambian según los diseños, requerimientos y disponibilidad de recursos en terreno, obviamente, ¿sí? Pero esa es una compactación del tipo rápida. Esta compactación puede llegar sin problema hasta los 4, 5, incluso más metros, ¿ya? Pero sin problema a profundidades intermedias. Profundidades más profundas, probablemente vamos a utilizar otro método, como por ejemplo este, que es la compactación dinámica. La compactación dinámica puede llegar a los 10, 12 metros, ¿ya? ¿Y en qué consiste? La compactación dinámica es súper entretenida. En lo que consiste es que ustedes, a través de maquinaria específica, levantan un gran peso, ¿no? Un gran peso. Este gran peso, estamos hablando de bloques de hormigón, en este caso esto es un bloque de acero, ¿sí? Es un disco de acero macizo, ¿no? Y lo que hacen es que ustedes lo levantan hasta una cierta altura, que pueden ser 10 metros, 20 metros, 15 metros, todo depende de la energía que usted necesite transferir, y lo que hace es que esto lo deja caer, ¿sí? Caída libre. Y la masa cae y hay una transferencia de energía, ¿cierto? De toda esta energía potencial que se genera, ¿sí? Que llega al suelo como energía cinética y se transfiere al suelo, ¿ya? No hemos visto el video. Este que está acá, ¿sí? Y ustedes pueden ver ahí cómo este peso lo que hace es caer desde una cierta altura y lo que hace es que impacta el terreno, ¿cierto? Y deja un forado. Y ese forado lo que hace después es que se recubre, ¿cierto? Se ingresa material y se compacta, ¿sí? Entonces, la compactación dinámica lo que busca es, todo depende de cómo se practique, ¿no? Pero hay varias alternativas de implementar esto, y una de ellas es que a veces el terreno lo que hace es que se densifica, ¿cierto? Y todo el forado que queda, producto de la caída de este peso, ¿sí? Se rellena, se compacta y se sigue trabajando sobre él, ¿sí? Eso es a grandes rasgos. Metodologías. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ahí nosotros estamos viendo algunos ejemplos. En superficie, podemos ocupar platos o rodillos vibradores de compactación. Son aplicables en capas delgadas de suelo. Eso quiere decir que hay que ir rellenando por capas, y por cada capa que se pone, se compacta, muy similar a la práctica que aprendimos que se hacía para lo que es la compactación en laboratorio a través del Proctor. Realizado en general a altas frecuencias. La intermedia, por ejemplo, la compactación de impacto rápido, la que estábamos observando. Como ustedes podían ver, esa compactación tiene una frecuencia no tan alta como la de un vibrador que está vibrando una alta frecuencia como un rodillo vibrador, por ejemplo, en terreno, en la superficie del terreno, ¿sí? Pero tampoco es tan baja como la de la compactación dinámica. En la compactación dinámica la frecuencia de golpeteo, ¿cierto? En este caso es muy baja, porque ustedes lo que tienen que hacer es que levantan la masa, la dejan caer y después la tienen que volver a subir lentamente y volver a dejarla caer, ¿cierto? Son frecuencias de transmisión de energía diferentes. Compactación de impacto rápido utiliza un martillo hidráulico y las frecuencias son menores que en la superficial.
La profunda es la compactación dinámica, donde se transfiere una gran energía en todo el sistema, pero a frecuencias también significativamente más bajas. ¿Ya? Me gustaría chequear que estamos todos en la misma página con lo que estamos conversando. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, consulta? Ya. Entonces, compactación, llamémosle clásica, superficial. Rodillos o placas vibradoras son las que ustedes ven, ¿cierto?, en la izquierda. ¿Sí? Tenemos presión estática, amasado o vibración en la superficie del suelo, muy utilizado en movimientos de tierra. Se compacta por capas con humedades cercanas al óptimo. Esa es la importancia del procto. ¿Sí? ¿Cuál es la relación densidad seca contenido de humedad que nos optimiza el sistema para lograr la mayor densidad seca del medio granular con el cual estamos trabajando? ¿Sí? Y ustedes pueden ver en las diferentes figuras que hay ahí que el principio es diferente. Por ejemplo, en la figura de la izquierda llegó Juan. En la figura de la izquierda ustedes ven un rodillo. Es un rodillo pequeño en comparación con otros rodillos que de seguro ustedes han visto en trabajos que se hacen en las vías, ¿no? En los caminos, en las calles, en las carreteras. Al medio, ustedes tienen un rodillo neumático que es el mismo principio, pero ustedes lo que ven acá es que en vez de tener, ¿cierto?, un rodillo macizo completo, acá lo que ustedes ven es que hay una estructura con un cierto peso, ¿sí?, que compacta a través del uso de los neumáticos. Y el uso de los neumáticos lo hace diferente de un rodillo, porque el rodillo es una compactación donde el recubrimiento de la superficie es completo a través del uso del rodillo. Sin embargo, si ustedes se fijan en el neumático, es discreto con respecto al rodillo, porque lo que pasa es que el neumático, ¿cierto?, presenta un cierto espaciamiento. El neumático tiene un ancho, pero presenta un cierto espaciamiento. Y tienen una placa vibradora a la derecha, en la cual, en este caso, es una placa vibradora pequeña en donde hay un operador haciendo el trabajo de compactación. Todo esto, en general, viene bien descrito, con especificaciones técnicas bastante bien definidas por parte de los proveedores. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, y esto ustedes lo pueden encontrar en algunos libros, ¿sí?, que dependiendo del tipo de compactador, ustedes van a tener diferentes presiones. Fíjese, si ustedes tienen un rodillo liso, el liso es este, ¿sí? Presión, 300, 400 kilopascales. Una cobertura del 100%, fíjese que esto es continuo, ¿cierto? ¿Para qué tipo de suelos? Finos y gruesos. El neumático, 600 a 700 kilopascales, con una cobertura que es algo menor. También para finos y gruesos, el pata de cabra es este que está acá. ¿Y qué es lo que ustedes ven acá? Que es una combinación. Usa la filosofía un poquito combinando lo que es el liso con el neumático. ¿Y qué es lo que ustedes ven acá? Ustedes ven aquí toperoles, ¿cierto? Equivalente a los toperoles de los zapatos de fútbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el terreno esto va generando un patrón. Y además, ustedes tienen que considerar de que estas máquinas lo que hacen es que pasan varias veces, ¿no? ¿Cuántas veces? Eso está dado por diseño, pero también hay un número
mínimo y también un número máximo, ¿no? Porque llega un punto a partir del cual ya no importa tanto cuántas veces pasa el rodillo, porque el aumento de compactación reflejado en el aumento de la densidad empieza a ser marginal. ¿Ya? Entonces tenemos el pata de cabra, tenemos con una cobertura del 8 al 12% que se aplica principalmente en suelos finos. ¿Ya? Y los vibratorios, ya vimos todo eso, van a ser principalmente en suelos gruesos. ¿Cuál es el principio de estos vibradores? Estos vibradores lo que ocupan, ¿cierto? Son sistemas en los cuales se ocupa la excentricidad de una rotación, ¿sí? En torno a un punto central, ¿no? Y aquí ustedes tienen estos son las zonas de rotación. Esto rota en torno a este punto, rota en torno a ese punto. ¿Ya? En ese contexto, esto es un sistema que ocupa una compactación a través de vibración. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? De que este sistema, acá en esta zona, permite la subida y la bajada de este rodillo, que en este caso lo que ocurre es que interiormente hay, ¿cierto?, un sistema giratorio que lo que hace es que ocupa la aceleración centrípeta, ¿cierto?, para inducir lo que son estas vibraciones en la vertical. ¿Ya? Compactación en terreno, liso vibrador, 10 toneladas de peso. ¿Ya? Son masas significativas las que se ocupan. Capacidad, 700 metros cúbicos por hora. Espesores, 0,75 metros. Si ustedes se fijan, están del orden que habíamos conversado. ¿Sí? Compactación superficial, hasta 1 metro. Puede ser un poquito más también, pero en general, ¿sí?, una capa, ¿ya?, no exceden estos órdenes de magnitud. Si ustedes se fijan, grava y arena, 0,5 metros. ¿Y eso por qué pasa, dirá usted? Eso pasa porque estas cargas, desde una perspectiva analítica, son cargas puntuales. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la medida que aumenta la profundidad, ¿cierto?, el efecto va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, por eso que la compactación tiene estas distinciones bien definidas entre lo que es la compactación superficial y una compactación profunda, entendiendo que las metodologías y la manera en cómo transmitimos la energía debe cambiar. Consumo energético, kilojoules partido por metro cúbico. ¿Sí? Si ustedes ocupan un neumático, para grava y arena vamos a tener 200 metros cúbicos por hora. Fíjese, 0,2 metros de espesor. ¿Sí? 900 kilojoules partido por metro cúbico. La arcilla, 150 metros cúbicos por hora, espesor de 0,2, consumo energético de 1200. Si estamos en asfalto, metros cúbicos por hora, 30. Fíjese en el espesor, 0,05. ¿Sí? Muy bajo, son algunos centímetros. 6.100 kilojoules por metro cúbico. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones de estas compactaciones convencionales que estamos ocupando, que estamos realizando? Generalmente son carreteras, terraplenes, muchas de ellas son las que ustedes ven en aplicaciones de infraestructura urbana, cuando ustedes están pasando por un puente, por una carretera, una calle, ¿cierto? Entonces tenemos carreteras, terraplenes, represas. ¿Sí? Las represas se compactan y se tienen que compactar muy bien. ¿Ya? Las pendientes. Pendientes me refiero a infraestructura que está en pendiente. ¿Sí? Por ejemplo, en un corte en un camino. ¿Ya? Para muros, ¿a qué nos referimos con muros? Muros de contención, ¿sí? Como los muros que muchas veces están
en las carreteras, ¿ya? Canchas deportivas también se utilizan, ¿sí? Hay muchas aplicaciones, ¿ya? Alcances. ¿Cuáles son las ventajas de estas metodologías? El equipo de construcción generalmente está disponible, ¿sí? Hay bastante disponibilidad. Obviamente eso cambia según la época, según los costos, según un aspecto importante, por ejemplo, de cuando ustedes están implementando este tipo de soluciones es dónde queda el equipo, dónde está. ¿Por qué? Porque en la operación también el transporte de equipos es algo que puede llegar a ser muy costoso, ¿no? Muchas veces uno cambia las soluciones que implementa en terreno dependiendo de la factibilidad de poder llevar el equipo. Y cuando no tiene la posibilidad de tener el equipo que requiere en terreno, tiene que empezar a buscar alternativas de metodologías, ¿sí? O asumir los costos que el transporte de equipo implica, ¿ya? Procedimientos estandarizados con mucha experiencia en la industria. Y probablemente eso es algo natural que sucede de la continua adaptación y uso que se hace de estas tecnologías en diferentes áreas del rubro de la construcción, ¿no? Porque no es solamente la construcción urbana, sino que también la construcción, en el caso de nuestro país, es la construcción minera. Limitaciones. Inmediatamente pensamos en la profundidad, ¿cierto? Entendemos que estas son tecnologías que nos permiten llegar bien, pero de manera muy somera. Se aplica muy poco en materiales in situ, ¿sí? En general se aplica más en materiales que están remoldeados, materiales que sacamos de zonas de empréstito, que se preparan técnicamente para poder ser implementadas en terreno, para posteriormente realizar estas compactaciones. Ideal si se aplica con el terreno con humedad cercana a la óptima, ¿sí? Y para eso siempre recuerde, el Proctor tiene una filosofía de optimizar todo lo que es alcanzar la compactación deseada en los tiempos y en el costo que nos impone un presupuesto, ¿sí? Es difícil lograr que sea homogénea. En terreno hay muchos desafíos y uno de esos es lograr la homogeneidad. Se logra, por supuesto, y para eso están las certificaciones, ¿sí? Uno tiene que certificar, no es solamente que esto después pase el rodillo y esto quede ahí, no, hay que garantizar de que el rodillo efectivamente ha hecho su trabajo para determinar si se requiere seguir implementando actividades de compactación, se requiere cambiar la alternativa de compactación que se está utilizando o evaluar qué es lo que sucede, pero no es que simplemente se haga el trabajo y después eso quede ahí. Usted lo debe certificar. Siempre tiene que hacer un control de calidad de las actividades que hace en terreno, ¿ya? Factores que afectan la compactación. Profe, ¿Sí? respecto a la humedad, ¿eso se mide de alguna forma en terreno? Porque yo igual he tenido la oportunidad de verlo en obra y como que, según yo, hay como un trabajador con una manguera nomás y no sé si hay algún profesional que lo esté certificando como que la humedad o el nivel de humedad sea Siempre, adecuado. sí, eso siempre se hace según especificaciones de diseño, especificaciones técnicas de diseño, ¿no? Y eso es referido a lo que se obtiene de laboratorio aplicado al terreno donde usted va a trabajar, ¿sí? Pero todo eso está conversado, todo eso está correctamente protocolarizado, ¿sí? Debe estarlo, ¿sí? Debe estarlo. Ahora, también hay que tener ahí presente de que en terreno las condiciones de trabajo son muy diferentes a las del laboratorio, ¿ya? Entonces, muchas veces las personas que están en el terreno tienen que, ¿cierto?, adaptar sus recursos para lograr las especificaciones de compactación. Uno de los aspectos claves que hay que cumplir siempre en la construcción es el tema de los tiempos y los costos, ¿ya? Entonces, ese es el dinamismo que tiene la construcción, que hay que tomar decisiones rápido para lograr los objetivos también dentro de los tiempos, ¿ya? Todo siempre depende de los contratos, pero hay contratos que tienen cláusulas muy exigentes en los cuales
El no cumplir con costos o restricciones presupuestarias puede traer algún tipo de consecuencia, ¿ya? Entonces, lo que usted comenta es verdad, pero eso es lo que se ve, ¿sí? Pero todo eso tiene una planificación que está muy bien informada, que va desde la oficina de diseño hasta lo que es la aplicación en terreno, ¿sí? Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la compactación? El tipo de suelo, el contenido de humedad, el espesor a compactar, ¿sí? Uno debe ser, ¿cierto? Debemos ser cuidadosos con eso, ¿sí? La presión aplicada por el equipo, ¿sí? Trabajar con el equipo que nos va a garantizar lograr transmitir la energía al suelo según lo especificado. El área de aplicación y el número de repasos del equipo también es sumamente importante. ¿Ya? Fijémonos acá. Este es el número de pasadas. Perdón. El número de pasadas. El número de pasadas de los equipos. Y esta es la densidad. Este es el peso unitario. Perdón. Este es el peso unitario seco. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, en la medida que el número de pasadas va aumentando, esto también va aumentando. Sin embargo, llega un punto a partir del cual este aumento es marginal. Fíjese ahí, cuando llegamos a 16 pasadas, por ejemplo, ya el aumento entre este punto que está ahí y el máximo que se alcanza, pero ya para 32 pasadas, fíjese, es el doble de esfuerzo para tener un aumento muy marginal. Entonces, nosotros ahí estamos marcando 16. Pero generalmente lo que se habla, los números de los cuales se hablan, ¿cierto? Están entre 10 y 20 con un promedio de 15, ¿no? Entonces, y también está el tema de la humedad, ¿no? Está el tema de la humedad. Entonces, la presión aplicada en la superficie, ustedes saben que disminuye con la profundidad y que de 10 a 15 pasadas las actividades van a hacerse económicamente más eficientes. No tiene sentido hacer 32 en este caso, si con 16 estamos obteniendo un valor que no supera el 10-5%. ¿Ya? Entonces también está el tema de la eficiencia del uso de los recursos para lograr los objetivos que el diseño nos exige. ¿Ya? Fíjense acá, esta está súper interesante porque fíjense que acá lo que estamos viendo es el tema de la profundidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí ustedes tienen el peso unitario seco, ¿sí? El peso unitario seco, en la medida que ustedes aplican estas técnicas, el peso unitario seco empieza a aumentar, ¿sí? Sin embargo, pasado cierto punto, no hay un mayor efecto, ¿no? Fíjese que acá ese valor está por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para este caso? ¿No? Este es un caso específico pero sin pérdida de generalidad, ¿ya? Entonces, sabemos que independiente del suelo, el suelo se compacta, ¿ya? Fíjense acá también, este es el número de pasadas, 2 pasadas, 5 pasadas, 15 pasadas, 45 pasadas. Fíjese nuevamente el número que aparece ahí, el 15. ¿Sí? Lo demarcamos en verde.
Y con 15 pasadas, sobre todo las profundidades de interés que estamos viendo, no hay un cambio significativo entre tener 15 pasadas y 45. ¿Sí? Por lo tanto, ir a números muy altos, pasado un cierto número de pasadas, ya pierde el sentido, ¿no? Porque es demasiado marginal la ganancia. Entonces, sobre 15 pasadas el aumento es marginal, con la profundidad, la compactación baja, la compactación por capas, ¿sí? Importante eso. Y compactación sobre 0,5 metros resultaría ineficiente. ¿Ya? Ahora, todo está, eso es súper importante, me parece que lo conversamos hace algunas diapositivas. Es un set de factores, es equipo, tipo de suelo, espesor de capa, humedad, ¿cierto? Es por eso la importancia de ser detallista. ¿Ya? Especificaciones de compactación. ¿En qué nos vamos a fijar, ¿ya?, para realizar esto? Según lo que estamos conversando, según lo que estamos viendo, según lo que hemos aprendido, esto está intrínsecamente relacionado al tipo de suelo, ¿sí? Y lo que hemos visto es que un suelo también está controlado por su naturaleza. Los suelos finos principalmente por aspectos interpartículas, los suelos gruesos por aspectos de gravedad. Eso mismo nos ha llevado a conversar el hecho de que existen diferentes metodologías para lograr medir de correcta manera lo que es la densidad de este tipo de suelo, y es por eso que en los suelos granulares hablamos de densidad relativa, ¿sí? Y en los suelos finos hemos hablado del concepto de Proctor. Y las metodologías que existen para definir los parámetros que nos dicen cuál va a ser, por ejemplo, el Emax y el Emin, así como la densidad seca óptima del suelo. Metodologías diferentes. Densidad óptima del suelo con el Proctor y la densidad relativa en función del Emax y el Emin, y eso implica actividades diferentes, ¿no? Para el Emax y el Emin lo que ocupan es vibración, principalmente, una vibración en particular cuando quieren estimar el Emin, ¿no? Que le ponen un pesito encima y esto ciclea a una frecuencia muy alta para lograr la estructura que le entrega el índice de vacío mínimo. ¿Ya? En ese contexto, los criterios de compactación también van a cambiar dependiendo del tipo de suelo. Y nosotros vamos a hablar de que en suelo fino vamos a tener un grado de compactación dado por la compactación en terreno en vista de nuestros resultados de laboratorio en lo que es el Proctor. Para suelos granulares vamos a ocupar el parámetro de la densidad relativa, ¿sí? Aquí un tema importante. Cuando hablemos de suelos finos, nosotros vamos a decir que este valor tiene que ser al menos 95% del Proctor. ¿Ya? Esa es la nomenclatura que se ocupa, ya la jerga. En suelos granulares habíamos comentado lo difícil que es lograr densidades muy altas en suelos granulares, por lo tanto ahí vamos a hablar de un intervalo que oscila entre el 75 y el 85, 80 póngale, promedio, ¿sí? Pero esos van a ser nuestras especificaciones de compactación. Me parece que las habíamos conversado en una sesión anterior. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a trabajar con una densidad que vamos a exigir el 95% de la densidad seca del Proctor, o bien vamos a exigir el 80% de densidad relativa para este suelo granular.
¿Ya? Así es como se trabaja. Importante. Al momento de elegir el equipo, considerar que las curvas de compactación, y esto lo vimos, ¿cierto?, están definidas por la energía de compactación que se utiliza, lo cual se traduce en utilizar un equipo por sobre otro. ¿Ya? Entonces, todo lo que estamos aprendiendo, a lo que nos lleva es a darnos las herramientas para que determinemos qué equipo nos va a servir por sobre otro, dependiendo de sus especificaciones y según los requerimientos que tengamos para nuestro terreno. ¿Ya? Entonces, ahí, para diferentes energías, ustedes tienen diferentes curvas de compactación. ¿Sí? Y aquí aparece un concepto que es muy importante. Dependiendo de esas curvas de compactación que eventualmente se obtienen a partir de los diferentes niveles de energía con lo que esto se hace, aparece una línea que se le llama la línea de los óptimos, ¿no? Que es la línea, en el caso del Proctor, en la línea de los estados de densidad seca óptima que se alcanza según el contenido de humedad. Ahí, en este caso, ustedes pueden ver la diferencia entre un Proctor modificado, un Proctor estándar. Fíjese acá, usted tiene un rodillo pata de cabra con 6 pasadas y tiene un rodillo neumático de 6 pasadas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante de considerar. Aquí les dejo esta tablita para que la consideren. Tiene aspectos bastante importantes, perdón. Están los patas de cabra, los neumáticos. Fíjese, los espesores de las capas. ¿Sí? 15 centímetros, 225 centímetros, 15 a 20 centímetros, el número de pasadas. 4 a 6 pasadas para suelo fino, 6 a 8 pasadas para suelo un poquito más grueso. 3 a 5 cubiertas, considere, ¿cierto?, de que estas son pasadas con elementos discretos, no es un rodillo continuo, ¿ya? Entonces tienen que tener ciertas especificaciones. Acá, posibles variaciones del equipo según el tipo de infraestructura para el cual ustedes estén trabajando, ¿ya? Y esto sigue, ¿no? Son 2 tablitas del DAS. Con rollers, placa vibradora, el crawler tractor, es un tractor, ¿ya? No hemos mostrado un videito de él, se lo voy a mostrar en la próxima sesión. Es un tractor que tiene unos rodillos en la parte trasera que van rotando, que no tienen forma circular, sino que tienen forma con puntas, por llamarle de alguna manera. Entonces van como pegando pisotones, ¿sí? Y están siendo arrastrados por un tractor, ¿ya? Y el power tamper or rammer, ¿ya? Entonces, control de calidad. ¿Cómo vamos a medir esto en terreno? ¿Cómo vamos a chequear? Que va en línea con la pregunta que nos había hecho, me parece, la había hecho Valeria. Valeria, usted había sido, ¿cierto? Dayana quizá, no recuerdo. Ahí, entonces, me parece que fue Valeria. Entonces, ¿cómo vamos a certificar esto en terreno? Hay 2 maneras, ¿sí? Una es más trabajosa,
pero sobre la cual usted tiene absoluto control. La otra es menos trabajosa, pero usted tiene menos control, ¿ya? Una es a través de la medición en terreno de la densidad con la metodología del cono, y la otra es la medición de la densidad a través de la metodología del densímetro nuclear. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí está. Bueno, ahí puse una foto de quien suscribe, ¿sí? De hace muchos años haciendo mediciones de densidad en terreno para chequear compactación. ¿Sí? Esto fue en Estados Unidos hace ya muchos años. ¿Sí? ¿Y en qué consiste el cono? El cono consiste a grandes rasgos, lo vamos a formalizar en 1 o 2 minutitos. ¿En qué consiste? En que usted está en terreno y lo que hace es que lleva al terreno un cono que está bien graduado. Dentro de ese cono bien graduado va a haber una masa de arena que usted chequeó correctamente antes de ir al terreno, ¿sí? En el sentido de que usted chequea la cantidad de arena que tiene, chequea los volúmenes hasta los cuales tiene lleno su cono, ¿sí? Tiene los pesos, tiene todo. También hace muchos chequeos en el mismo laboratorio, ¿ya? Lo vamos a mostrar todo de manera muy detallada prontamente. ¿Y qué es lo que hace? Que usted hace un hoyito en terreno. Y este hoyito en terreno, ¿sí? Usted le pone encima este equipo que está absolutamente normado con todos los volúmenes y pesos conocidos por usted, ¿ya? Y lo que hace es que usted llena este hoyito con el material que usted tiene controlado y que se encuentra dentro del cono, ¿ya? Cae hacia el hoyito. Entonces, usted dirá, ¿pero cuáles son los cálculos? Bueno, hay una serie de pasos que uno debe hacer en el laboratorio, ¿ya? Previos a realizar otro set de pasos en terreno. Entonces, el control de calidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Usted requiere un contenedor graduado y una arena estandarizada. En el caso de la arena que utilizábamos en esa experiencia que tuvimos en Estados Unidos, ahí trabajábamos con una arena de Ottawa. ¿Sí? Era un camino relativamente en las afueras de Indianápolis, ¿sí? Medio rural. Y la arena estandarizada con la que se trabajaba en esa zona era la arena de Ottawa. En el caso de Chile, una de las arenas que se utilizan es la arena de San Sebastián, ¿ya? Así se llama la arena. Y esa arena en general también está bien caracterizada, ¿sí? Y usted llena el contenedor con arena de densidad seca conocida. ¿A qué nos referimos con llenar el contenedor con arena con densidad seca conocida? De que usted en el laboratorio, usted va a llenar su jarro, este jarro que usted tiene acá, contenedor con masa M1 y peso 1, ¿sí? Determinar el peso de arena que ocupa el cono. El cono es este. ¿Y cómo lo va a hacer usted? Usted lo que va a hacer es que va a llenar su jarra, ¿cierto? Es una jarra estandarizada, pero es una jarra de vidrio, ¿ya? Y que tiene anexado este cono. ¿Y usted qué es lo que va a hacer? Este cono tiene una llave acá.
Y esa llave lo que permite es que exista flujo desde el interior de la jarra hacia afuera. Y por lo tanto, lo que usted hace es que toma este sistema, ¿sí? Usted tiene el cono ahí, y usted en el laboratorio lo pone contra una mesa. Lo pone contra una mesa. Y abre la llave. Y va a empezar a fluir arena. Y el cono se va a empezar a llenar. Y usted lo único que tiene que garantizar es que el cono no se le levante una vez que ya esté lleno y la arena empieza a tratar de salir, ¿no? Usted tiene que garantizar que eso no suceda. Y cuando ya no cae más arena, usted cierra la llave, ¿sí? Saca la jarra con el cono y la masa, como usted, esto acá en el cono, usted conoce el volumen. Y usted, por lo tanto, mide la masa. Y por lo tanto, usted puede caracterizar cuál es la densidad del material cuando se deposita producto de la caída, ¿cierto? ¿Cuál es la densidad que hay en ese cono? ¿Cómo utilizamos todo esto para terreno? Entonces, determinamos el peso de arena que ocupa el cono y eso lo hacemos en el laboratorio. Sin embargo, cuando ya vamos al terreno, lo que hacemos es excavar una mini excavación según las dimensiones del contenedor. Este hoyito lo hacemos con el mismo diámetro que el cono nos indica acá. ¿Sí? Y determinamos el peso del material removido en el terreno. Eso quiere decir que toda la masa de suelo que nosotros excavamos la guardamos. ¿Sí? La guardamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Siempre que vamos a terreno y guardamos suelo, algo importante de medir es la humedad. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema en donde hemos sacado suelo y hemos puesto otro que está completamente estandarizado, que nosotros conocemos, y además nosotros hemos medido las propiedades del material con que estamos rellenando en la zona del cono. Por lo tanto, tenemos toda la información para obtener la densidad del suelo en ese hoyito, en esa mini excavación que se hizo. Por lo tanto, determinamos la humedad del material removido en laboratorio, ponemos el equipo en el agujero, abrimos la válvula y llenamos el agujero ahora con arena. Y determinamos el peso de arena que queda en el contenedor. Y todo eso usted ya lo conoce porque midió la masa completa en el laboratorio, midió cuánta masa va a caer en el cono, dentro del cono. Por lo tanto, cualquier diferencia va a estar dada por la masa de suelo que rellenó la mini excavación que usted hizo. Por lo tanto, ahora usted tiene estos cálculos. Y con esos cálculos, usted puede obtener el peso específico seco en terreno. Acá hay un pequeño videito para explicar esto. Y ahí usted tiene todos los datos, ¿no? Entonces, usted hace todas las mediciones. ¿Sí? Usted llena un contenedor, usted pesa un material, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Fíjese en lo que empieza a hacer. Ahí usted tiene el cono, ¿sí? Tiene el cono, tiene el contenedor, y usted lo que hace es que hace la medición sobre la mesa, mide cuánto le quedó, y ahora lo que usted hace es que va a terreno. Saca material, lo guarda, ¿sí? Pone el conito, lo llena, y con toda esa información que usted recolecta, puede hacer los cálculos para medir qué es lo que pasa en terreno. ¿Ya? Y ahí viene ya todo lo que es el cálculo de la humedad, y todo lo que ustedes ya están bastante familiarizados con todo esto. Lo único que sí es que ahí hay
Es un microondas, pero lo que se entiende es que es un horno, ¿no? Ese es el concepto, que ustedes para medir la humedad secan el material y lo hacen en un horno, ¿ya? Entonces, para que tengan eso presente. Perdón. Dedito arriba, que estamos todos en la misma página con los conceptos que estamos conversando. ¿Hay alguna duda, consulta, comentario con respecto a lo que estamos viendo? Ya. Entonces, esa es una manera de medir la densidad en terreno a través de la metodología del cono, que ustedes también la revisaron con Marcelo, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es formalizándolo como un procedimiento de certificación que los grados de compactación en terreno se están logrando según las especificaciones de diseño. ¿Cuál es la otra? La otra es bastante entretenida también, pero ustedes tienen mucho menos control sobre ella. ¿Por qué? Porque se trata de un equipo que es fabricado, entregado a usted por un proveedor, que ocupa en terreno, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace acá? Acá ahí se nota muy poquito de dónde es el video, pero lo que hace acá es que usted en el fondo pone una guía en terreno y este equipo, que se llama el densímetro nuclear, le mide automáticamente una serie de factores, densidad, humedad, etcétera. ¿Y de qué se trata? Veámoslo rápidamente aquí en este videito. ¿Sí? Usted va a preparar el terreno, usted posteriormente, ¿qué es lo que hace? Simplemente ocupa el equipo y ese lo que es, ahora tiene que hacerlo con cuidado, pero en el fondo lo que hace es que impone el equipo, aprieta los botones, ¿sí? Y el equipo le va a entregar toda la información que usted requiere, ¿no? Tiene que bajar la guía, porque la guía tiene que entrar en el terreno, ¿sí? Y es por eso que usted hace una perforación antes, ¿no? Entonces, esa es principalmente lo que es el densímetro nuclear. Y la pregunta, ¿qué es lo que pasa si tengo que hacer un chequeo de calidad? Chequeo de calidad de la compactación del terreno. ¿Cómo lo hago? ¿Con cuál me quedo? ¿Con el densímetro nuclear o con el cono? La respuesta a esa pregunta es estratégica principalmente. ¿Por qué? Porque si usted tiene un terreno muy grande y usted no tiene mucho tiempo, sabiendo que el cono es bien laborioso, ¿no? En términos prácticos, porque implica hacer el hoyito, implica hacer estos procedimientos en terreno, implica ir al terreno y todo eso, ¿ya? Usted puede decir, ok, listo, el cono toma mucho tiempo hacerlo, es trabajoso. Y el densímetro, uno podría decir, ok, el densímetro es súper rápido, ¿no? Ahí lo vimos, el densímetro es muy rápido. Entonces, ¿qué criterio hacemos? Un criterio que no suena descabellado, por ejemplo, es que usted diga, ok, dado que el densímetro es un equipo que eventualmente podría descalibrarse, y asumiendo que trabaja en condiciones correctas, lo que voy a ir haciendo es que los voy a ir alternando. Entonces, cada 10 mediciones de densímetro nuclear, por ejemplo, uno podría decir, cada 10 mediciones de densímetro nuclear, vamos a hacer una de cono. ¿No? Pero eso es en el contexto de que usted tiene un terreno grande donde debe hacer muchas certificaciones del grado de compactación. Sin embargo, si usted tiene una infraestructura pequeña, ¿ya? Es un terreno pequeñito, algo muy puntual, por lejos le sugiero utilizar la metodología del cono. ¿Por qué? Porque usted tiene más control sobre ella, ¿ya? Entonces, si usted tiene un número significativo de mediciones que realizar, utilice principalmente el densímetro y lo va alternando con el cono. Y si tiene una infraestructura pequeña, donde las mediciones de la densidad deben ser muy puntuales, le sugiero ir con el cono. Con eso
me parece que estamos en un buen punto para terminar la clase, y salvo que hayan dudas, consultas con respecto a lo que estamos viendo, ¿sí? Dejamos la clase hasta acá y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos prontamente. Chao, chao. Que esté muy bien. Gracias.